Amén, gloria a Dios. Gusto a verles y buen reporte, ¿verdad?, del entrenamiento acerca del video de Jesús. Amén. Y ojalá que el jueves ustedes puedan darnos un reporte de lo que ustedes han aprendido. Amén. Amén. Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a pensar en otros ciegos respondiendo a la palabra de Dios y vamos a ver también la ceguera espiritual y cómo es posible experimentar un cambio en nuestras vidas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pedimos por lo que vamos a aprender de tu palabra, seas con cada uno de nosotros. Ayúdame a predicar tu palabra fielmente y pedimos por el poder del Espíritu Santo para tocarnos y cambiarnos. Ayúdanos a entender que somos templo de ti, el lugar santo, y ayúdanos a entrar en la santidad en nuestras vidas. Sabemos que en toda la Biblia el propósito de ti, Señor, es justificarnos por medio de Cristo, santificarnos por medio del Espíritu Santo y pronto glorificarnos. Vamos a estar contigo en el cielo para siempre y gracias por la bendición que tenemos en Cristo. Pedimos por Israel, por los Estados Unidos, por la guerra, y pedimos que podamos tener paz en Jerusalén. Y ayúdanos a entender que Jerusalén es una ciudad mencionada muchas veces y tiene algo a enseñarnos. Y en la Biblia podemos ver la nueva Jerusalén bajando aquí en la tierra y nosotros gozando de tu presencia. Y ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y danos la habilidad de ver cosas espirituales, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estudiar de Juan capítulo 9, el ciego que nació como ciego. Pero primero yo quiero hablar un poquito de un ciego en Marcos capítulo 8, que recibió la vista. Y es interesante que Cristo Jesús siempre tiene sus preguntas a sus discípulos. Y entonces, justo antes de hablar de este ciego, está hablando una pregunta acerca de entendimiento. Y dice la levadura de los fariseos en 8:14, Marcos 8:14. Había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y es interesante, hay veces que es la levadura de los fariseos y los saduceos. En esta ocasión es de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y hay otro que habla de los herodianos. Es que y cada grupo tiene su levadura. Los fariseos, nosotros sabemos, es que la arrogancia, pero es creer en su propia justicia, no humillándose para recibir la palabra de Dios, y es la arrogancia de los fariseos y realmente criticando, pensando que son mejores de otras personas. Herodes es la idea de por medio de los políticos nosotros podamos cambiar la vida. He vivido la vida cristiana más que 50 años y he aprendido que no hay respuesta en cuanto a los políticos. Hay algunos que conocen a
Cristo Jesús, pero la mayoría están tomando decisiones sin conocer a Dios, sin apreciar a Jesucristo, y necesitamos avivamiento. Muchas cosas han cambiado. La levadura es algo pequeño, pero puede cambiar mucho. Es la falsa enseñanza, falsa doctrina que puede bajar. Si estamos creyendo mentiras, si no estamos viviendo, recibiendo la verdad, la realidad es la sociedad va a pelear mucho, luchar mucho para mantener orden y otras cosas. Pero noten las preguntas de Cristo Jesús. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y Cristo Jesús no puede entender por qué. En Marcos tenemos la alimentación de los 5,000. Pero también como en Mateo tenemos la alimentación de los 4,000. Y entonces Cristo Jesús diciendo, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no ves? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Está regañando a sus discípulos para no entender, no comprender, tener un corazón endurecido. Y si está hablando a los discípulos en esta manera, estoy seguro que está preguntando a nosotros, ¿por qué no estamos cambiando? ¿Por qué no estamos viviendo mejor? ¿Por qué no estamos recibiendo la palabra? ¿Por qué no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? Y Cristo Jesús, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de, llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Entonces se acordaron, ¿verdad? Pero en la pregunta, la levadura, ellos estaban pensando en pan, no sabiendo de la grandeza de Cristo Jesús, que puede tomar 5 panes y dar comida a 5,000. Es como en cambiando el agua a vino. Es que realmente es agua, entre 120 y 180 galones de agua, y Él cambiando nada más con su palabra a vino. Es el poder de Cristo. Él puede satisfacer cualquier necesidad, pero estoy hablando de necesidades. Y claro que sí, necesitamos pan. Danos hoy nuestro pan diario. Pero dice que la vida no consiste nada más en la comida, en la ropa, cosas así, pero es en la palabra de Dios. Y dice, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿O no entienden? ¿Cómo es posible? ¿Cómo aún? Viendo a Cristo Jesús, viendo cosas que Él había hecho, viendo las sanaciones, participando en el ministerio, pero no aprovechando, no creciendo, sin entendimiento. Y parece que está enseñándolos el poder y está utilizando sanaciones físicas para enseñarnos acerca de la ceguera espiritual o la inhabilidad de oír la palabra ni entender la palabra de Dios.
En Marcos capítulo 4 habla de tener oídos y no oír. Ustedes saben que es la parábola del sembrador y está sembrando la palabra. Y es increíble que él dice, versículo 3, oíd. Y también después de ver todo, versículo 9, después de relatar la parábola, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es posible tener oídos para oír, pero no oír con entendimiento. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Está diciendo Cristo que si estamos buscando a Cristo nada más por el pan, si nada más para las necesidades físicas, el Señor no va a bendecirnos con más. Necesitamos aprender que Él puede ayudarnos en cuanto a cosas espirituales. Si no queremos a Jesucristo por quién es Él, por el perdón de nuestros pecados, y dice, yo hablo en parábolas para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Muchos buscan a Dios, no por conocer a Él, agradar a Él, glorificar a Él, siempre están pensando en sí mismos, lo que ellos pueden recibir. Si yo puedo tener bendición tras bendición y no problema en la vida, si yo tengo casa, tengo carro, puedo pagar mis biles, etcétera, todo esto, yo ando bien, pero estamos olvidando que el Señor nos creó para amarlo, conocerlo y prepararnos para ir al cielo. Si estamos pensando en nada más en lo que está pasando alrededor de nosotros, si tiene lista y todo tiene que ver con esta tierra, está enseñándonos o declarando a nosotros, declarando a Jesucristo que no estamos interesados en el perdón de nuestros pecados. Pero yo puedo decir que yo necesito un Salvador, yo necesito a alguien que pueda perdonarme. Yo puedo decir que mi problema más que cualquier otra cosa es las tentaciones de Satanás tratando de destruirme. Yo necesito entender las cosas, necesito entender el poder de la levadura. Esta es la falsa enseñanza, falsa doctrina. Es nosotros con las ideas que todo tiene que ver con esta vida. En el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 5 al 7, tenemos este sermón impresionante. Algunos piensan que fue un sermón de ordenación de los apóstoles, pero no podemos decir que sí, esta es la verdad, pero es interesante pensar en lo que está enseñándonos. Y está enseñándonos muchas cosas. Primero en el mensaje tenemos las bienaventuranzas y habla de quién nosotros somos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Este es capítulo 5, 3. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres.
todos van a escuchar, y la idea de los judíos es si ustedes tienen dinero, si tienen bendiciones, es una persona bendecida de Dios. Esta es la razón que había tanta sorpresa de los apóstoles cuando él dijo al joven rico en Mateo 10, o Marcos 10, habíamos estudiado del joven rico que llegó a Cristo diciendo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él dice, ¿por qué está llamándome bueno? No hay uno bueno excepto que Dios. Dios es bueno. Ustedes son malos. Pero él pensaba, pero él quería ir al cielo. Tenía mucho dinero. Tenía una vida de confort, pero no tenía paz en su corazón. Y llegó a Cristo Jesús, y Cristo Jesús, como en el mensaje, yo había dicho en Marcos capítulo 10, la cosa que me tocó en cuanto al joven rico, en el versículo capítulo Marcos 10, 20, dice, entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo Jesús, hablando de los mandamientos, él dijo que, wow, he guardado todo. Yo ando bien en cuanto de los mandamientos. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Gloria a Dios por el amor de Cristo. Él nos ama tanto que Él va a decir la verdad. La mayoría de nosotros, si es un rico, si está donando a la iglesia, no vamos a regañarle acerca de su pecado. No vamos a decir, mira, está donando dinero, pero hay algo mucho más importante. ¿Cuántos de nosotros como pastores, este dinero que está dando no va a ganar entrada al cielo? Es que si va a ir al cielo, ustedes tienen que recibir a Jesucristo, tienen que conocer a Cristo, necesitan una relación con Cristo Jesús. Pero muchos, yo sé, para nosotros la obra misionera es importante, pero ¿qué vamos a hacer? Número uno, yo no envío cartas a personas pidiendo dinero. Yo oro al Señor. Muchos me dicen, si puede escribir cartas y enviar, va a recibir mucho más dinero. Pero el Señor me dijo que no debo escribir cartas. ¿Qué voy a hacer? ¿Obedecer a ellos? ¿O a ustedes? ¿O obedecer a Dios? Y la realidad es que ustedes saben que hemos recibido millones de dólares y no enviando ni una carta pidiendo dinero. La única excepción es cuando Filiberto falleció y enviamos una carta explicando la situación para que los hermanos que tenían conocimiento de Filiberto podían saber que él había muerto. Pero el sueño de Filiberto va a continuar. Y no pidiendo dinero pero para decir que ustedes aman a Filiberto y quieren apoyar, pueden enviar el dinero y nosotros vamos a bendecir a su familia y mantener el orfanato para glorificar a Cristo Jesús. Es la única carta que hemos enviado y es nada más para anunciar y decir que hay una manera de bendecir a Filiberto en su muerte y apoyar a su familia. Pero ¿qué hemos visto? La provisión de Dios. Tenemos que obedecer. Si una persona, muchos me han acercado, dice, si yo gano la lotería, voy a darle mucho dinero. Y yo digo, no lo creo, porque nunca me ha dado ni un centavo. Y nada más recibir mucho dinero, va a cambiar su corazón. No, usted va a amar su dinero.
No voy a orar por usted. Usted debe pensar en su corazón. Usted piensa que es buena cosa bendecir a un ministerio, pero lo que usted está pensando que yo puedo dar un poquito y si yo gano voy a tener mucho dinero y entonces si yo amo a un rico, yo voy a decir, mira, no ocupamos tu dinero. Lo que nosotros queremos ver es usted conociendo a Jesucristo. Mark Mills me dijo que él tenía un amigo que no es cristiano, pero él da dinero para apoyar la obra. Interesante, es un rico que no asiste a la iglesia, pero quiere bendecir a la obra. Yo he conocido muchos ricos que dan dinero. La razón desde la perspectiva humana que estoy aquí es porque un rico en Holtville donó miles de dólares a esta congregación en el 1980. Y ellos por fin tenían dinero para comprar un boleto para invitarme a mí y mi esposa a venir. Y es increíble, el primer servicio que él llegó, yo no sabía que iba a venir para escucharme. Pero el primer mensaje que yo prediqué cuando él llegó es acerca del joven rico. Yo estaba diciendo que no necesitamos el dinero, lo que necesitamos es el corazón. Y este rico tenía problemas con alcohol y otras cosas. Ocupaba el centro de restauración, hermano. Es que tristemente no tuvimos el centro en aquel tiempo. No tuvimos dinero, no tuvimos nada. Y nunca regresó. Por mucho tiempo, hasta que sufrió mucho y cuando sufrió me llamó y yo fui para ministrar. Y llorando y empezó a asistir nuevamente. Pero él tenía esta idea y dice, pastor, yo doy a todas las iglesias porque no estoy seguro cuál iglesia es correcta. Y entonces yo doy a Salvation Army, yo doy a los católicos, yo doy a la iglesia de usted, de Cornerstone, siempre yo doy. Y él pensaba que donando iba a ir al cielo. Estaba pensando, voy a cubrir y por medio de mi dinero voy a comprar. Posiblemente este joven rico llegó a Cristo y la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es buena pregunta, pero Cristo Jesús diciendo la verdad. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pienso que Cristo dice, ay, ¿cuándo van a aprender o escucharme? Él pensaba, yo ando bien. No he quebrantado ni un mandamiento. Un santo. Y Cristo amándolo dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¡Qué palabra! ¿Cuántos de ustedes, cuántas personas van a recibir a Cristo que significa que vender todo y dar a los pobres? Yo puedo escuchar las excusas, son pobres porque son personas sin disciplina, que son personas que no quieren trabajar. He trabajado, yo tengo dinero porque yo trabajo. ¿Y bendecir a los pobres? ¿Cómo? Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios para enseñarnos que no es posible dar dinero para ir al cielo.
Pero hermanos, si conocemos a Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser personas generosas. Vamos a bendecir. Vamos a bendecir a los pobres. Esta es la razón que nosotros trabajamos, es la razón que yo trabajo en el ministerio de brigadas médicas, es para bendecir a los pobres, bendecirlos con lentes gratis, bendecirlos con atención dental que no pueden recibir, bendecirlos con vitaminas y otras cosas para ayudar en su salud, ayudar a los pobres, amar a los pobres. Y ustedes saben que el propósito número 1 es compartir la palabra de Dios con ellos, porque necesitan conocer a Jesucristo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Yo estaba hablando del ejemplo de Pablo y María. En un sentido, vendieron su sofá, sus muebles, para bendecir a los pobres. Amén. Esta es palabra de Cristo, pero nosotros no queremos recibir nada de esta enseñanza. Queremos mantener nuestro dinero. Si a un rico quiere dar, está bien, pero nosotros sacrificar para bendecir es otra cosa. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Cristo Jesús cuando nació tenía realmente, es que estaba el camino a la cruz. Como niño, Herodes trató de matarlo. Como niño no había lugar en el mesón. Él como pobre, he tocado puerta tras puerta tras puerta. He visitado casas que no tienen piso, no tienen nada, es nada más el suelo. Y he visto personas en casas así, durmiendo en el piso, y sobre el suelo, y no tenían nada de mueble, tenía una caja de cartón para poner su hijo, su hija, su niño, niña, bebé. Pero es interesante, cada niño, cada niña que está durmiendo en cartón es un alma que tiene valor, que puede conocer a Cristo y puede cambiar el mundo. Hay un hombre que se llama Mateo y su apellido es Bridges, como puentes. Dieron el nombre porque Mateo es el primer evangelio y puentes es como bridges. Encontraron a él, alguna persona abandonó a él bajo un puente, dejándolo para alguien que puede encontrar y criarlo o él que muera. Y gracias a Dios Mateo Bridges llegó a ser un pastor, predicador, compositor de música y grande bendición. Un pobre, una persona que a un lado desechado, que su mamá y papá dijeron que no tiene valor. Y yo pienso que pusieron en un orfanato y dio el nombre de Mateo de la Biblia y Bridges su apellido porque encontraron bajo un puente. ¿Y qué pasó? El Señor tocándolo y usándolo grandemente. Hermanos, necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Regresando a Marcos capítulo 8, tenemos Cristo Jesús sanando un ciego. Hemos estudiado en Marcos capítulo 10 de Bartimeo, un ciego. Pero aquí dice,
Vino luego a Bethsaida, Marcos 8:22, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Como he hablado, es interesante. Cuando llevaron a él, a Cristo, este ciego, ellos tenían la idea. Si el Señor podía tocarlo, iba a recibir la vista. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase a Jesucristo, a tocarlo, tocase. Entonces, ¿qué hizo Cristo tocándolo? La mujer con flujo de sangre pasó por la multitud y tocó nada más ropa de Cristo Jesús y recibió sanación. Y entonces, versículo 23, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y interesante, ellos dicen que, hey, lo tocase. Pero miren lo que Cristo hizo. Escupiendo en sus ojos. ¿Cómo? Es increíble. Cristo Jesús guiándolo y poniendo, y luego, y es ciego, no podía ver a Jesucristo, y él, en su ojo, y luego, en el otro. ¿Y por qué? Porque Cristo hizo todo lo que el papá, su padre, dijo a él. Lo que yo quiero decir, hermanos, en lugar de ordenar o mandar a Jesucristo, a Dios, necesitamos orar al Señor y pedir su voluntad para hacer lo que Él está diciendo. La manera de sanar a este ciego es escupir en sus ojos. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Es que aquí, y luego sus manos. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es obvio que tenía vista en un tiempo, porque podía hablar de árboles. Los ciegos no pueden ver. Ellos no pueden hablar o pueden hablar, pero nada más relatar historias que han escuchado, pero por la realidad no pueden decir que, oh, he visto el sol, puesto del sol, y es increíble la gloria de Dios. Entonces, es que ellos no habían visto ni una vez. Pero este ciego podía hablar y decir, probablemente perdió la vista. No tenemos la razón, pero probablemente. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Gloria a Dios. La sanación de un ciego. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Cristo Jesús es diferente. Todos los milagros eran señales, como hemos estudiado esta mañana. La primera de sus señales hizo en las bodas de Caná. Y interesante que dice, este es el primero de los milagros. Y dice que es para que nosotros podamos creer en Él.
Pero después de tocar a esta persona, está diciendo que no debe ir a la ciudad, no debe ir y hablar, debe ir. No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Muchas veces nosotros pensamos que yo necesito decir algo, pero hermanos, necesitamos decir lo que Cristo dice a nosotros. Pero lo que yo quiero decir es que hemos visto este ciego escupiendo en sus ojos, poniendo sus manos sobre sus ojos, y tenía que hacerlo 2 veces, y recibió la vista. Bartimeo en Marcos capítulo 10, nada más escuchando a Cristo y él clamando, pidiendo misericordia, y Cristo paró, Cristo hablando con él, y nada más hablando se sanó, y él recibió la vista, y dice, es por medio de tu fe. Y ahora en capítulo 9 de Juan vamos a ver otro ciego. Y es interesante lo que encontramos. En Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una pregunta. Muchas veces personas me preguntan, ¿por qué esta persona está sufriendo tanto? ¿Por qué este pasó? ¿Cuál es la razón? La idea es que si usted tiene problema como ser ciego o que no puede oír o paralítico, algo que es por el pecado. Y entonces la pregunta, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Nosotros pensamos, muchos como Job, cuando el Job tenía que sufrir tanto, todos sus amigos, y son sus amigos, hablando de él, diciendo por qué él había pecado. Es increíble. Nuestros mejores amigos dicen, ay, pobrecito Ricardo, tenía COVID, casi muriendo. ¿Qué es el pecado de él? ¿Por qué sufrió tanto? Probablemente hizo algo malo. Es pastor, pero estoy seguro que está sufriendo. Y si hay muerte, es porque es pecador. Nosotros juzgando a personas. Pero nosotros, si alguien está juzgando a nosotros enojados. Pero nosotros siempre juzgando a las personas. Ojalá que no nosotros, pero muchos juzgando. Como Job. Nosotros tenemos toda la historia y sabemos que Job sufrió tanto porque era el más justo. No porque era un pecador. No porque fue una persona mala. Es porque es justo y el Señor seleccionando, hablando de él. Esta es la razón que yo digo que en lugar de tener opiniones necesitamos orar más, entrar en la presencia de Dios y en lugar de condenar y criticar, pedir a Dios cuál es el problema, cómo es posible ayudar a la persona. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo tengo una lista de las 7 señales en el Evangelio según San Juan. En capítulo 2, Cristo Jesús cambiando el agua a vino. La segunda también en Caná.
es el oficial, su hijo estaba enfermo y él llegó pidiendo que Cristo que vaya y estar con su hijo, y Cristo dijo que no tengo que ir, tu hijo está sanado. Y tenía que decidir, ¿va a creer en la palabra de Jesucristo o no? Y gracias a Dios el oficial se fue, estuvo con su hijo y su hijo sanado. Y esta es la segunda señal que está diciendo que no necesitamos la presencia de Dios en su persona para recibir un milagro. Muchos dirán, es como en Lázaro, el caso, si usted estuviera con nosotros, si hubiese estado aquí, es que mi hermano, no, nada de la muerte. Pero es que muchas veces cuestionando el poder de Dios, pero nosotros sabemos porque es Dios, está omnipresente, ¿verdad? Pero es increíble que Él puede sanar de distancia. Y gracias a Dios por la fe. En Juan capítulo 2 dice que creyeron sus apóstoles, sus discípulos creyeron en Él, viendo esta manifestación de la gloria. Y en Juan capítulo 4, 54, este oficial creyendo y recibiendo la sanación de su hijo. La tercera señal es la sanación del paralítico en Bethesda. 38 años había sufrido como paralítico. Y él estaba esperando, dice que no hay nadie. Y gracias a Dios, Cristo Jesús sanándolo. Pero en el caso de él, los fariseos, los líderes, los religiosos preguntaron quién hizo todo esto, y él, cuando tenía un encuentro con Cristo, no sabía quién había sanado a él, pero luego Cristo encontró a él y dijo que no peques más, porque probablemente su pecado es que está sufriendo por pecado. Y entonces él dijo que no peques más. ¿Y qué pasó? Él que había recibido la sanación se fue a los religiosos y dijeron, su nombre es Jesús. Increíble. Recibir sanación paralítico por 38 años, ocupaba ayuda, no podía hacer nada, y luego caminando y todo, y regresó y reportó a Jesucristo. ¿Cómo es posible no tener gratitud en nuestro corazón por los milagros, por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida? Número 4 es dando comida a los 5,000. Y gloria a Dios que cuando él estaba en la tentación, él dijo que no solo de pan, no, es que yo tengo que vivir por medio de la palabra de Dios. Y no comió pan, no cambió una piedra a pan. Pero cuando estaba en el desierto y personas habían quedado con él, escuchando su palabra, y él pensando en ellos, tenían compasión y dio este milagro, dando comida. Y más que pan, y sobró canastas de panes, es increíble, tenían pescado también. Es que cada restaurante tiene su sándwich de pollo, ¿verdad? Y el Señor proveyendo todo. Pero ellos buscaron a Cristo Jesús y Él dijo que ustedes están siguiéndome no porque ustedes entendieron la señal, es porque ustedes recibieron satisfacción de su estómago. Cristo, Él sabe
Él sabía acerca del joven rico, Él nos conoce, sabe exactamente lo que está pasando. ¿Estamos sirviendo a Cristo porque amamos a Cristo? ¿O es algo que nosotros vamos a recibir de Él? El propósito de las señales es mostrar la gloria de Jesucristo para que nosotros podamos creer en Cristo. Número 5 es Cristo Jesús caminando sobre el agua. Número 6 es Juan capítulo 9. Cristo sanando un ciego de nacimiento. Sanar un ciego como en Marcos, una persona que tenía vista. Probablemente Bartimeo también no habla de que nació ciego, pero aquí es increíble. Nunca en su vida había visto un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? Y ustedes saben que la séptima señal es Lázaro, la resurrección de Lázaro. Cada señal tiene un propósito para que nosotros creamos en Cristo y seguir a Cristo Jesús. ¿Cuál es la situación en tu corazón? ¿Está buscando a Cristo? ¿Está buscando a Cristo para que quiere pan, comida? ¿Quiere provisión? ¿O está creyendo en Cristo Jesús porque usted ocupa misericordia? Necesita un toque de Dios para ver con claridad. Gracias a Dios esta historia es increíble. Gracias a Dios por la palabra. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí es un ciego y yo soy la luz del mundo, entonces voy a darle a él su vista para que pueda ver la luz del mundo. Cristo quiere dar luz a nosotros para que tengamos entendimiento de su plan, su propósito. Dicho esto, es increíble la sanación de los ciegos. Dicho esto, escupió en tierra. En Marcos, escupió en los ojos. Aquí es en la tierra. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Interesante. Poniendo lodo. Cada persona va a decir, qué locura, ¿verdad? Lodo para cerrar sus ojos. Pero ustedes saben que en el apóstol Pablo, Saulo, cuando él perdió su vista, tenía como escalas en sus ojos y tenía que tener la visita de Ananías para restaurar su vista. Y el Señor dio a Ananías poder para restaurar la vista de Saulo, y él con esta vista, con esta luz, llegó a llevar el evangelio a multitud de personas. ¿Qué estoy diciendo? Hay muchas maneras de sanar. Y muchas veces nosotros pensamos, es que yo había escuchado de algunos pastores que dicen si la realidad es que cada ciego va a tener su propio testimonio, y dice que para recibir la sanación de mis ojos, el Señor tiene que escupir en sus ojos y poner sus manos sobre sus ojos y luego tocarle nuevamente. Y otro da testimonio, no, la manera es clamar a Dios y pedir misericordia, y Él nada más hablando
y hablándome, hay sanación. Esta es la manera de sanarse. Y el otro no, escupió en el piso y hizo lodo y ungió mis ojos, puso lodo y yo fui y lavando mis ojos y regresando yo podía. Y cada uno tiene testimonio, pero es como individuo. El Señor tiene muchas maneras de tocarnos y cambiarnos. Cada uno de ustedes tiene su propia historia. La historia de Carlos Padilla es diferente de estos muchachos, pero cada uno tiene su propia historia. El Señor ama a nosotros, quiere escribir una historia de nuestra vida. Él sabe lo que Él está haciendo. El Padre sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Esta es la razón que necesitamos aprender cómo orar, cómo buscar la voluntad de Dios. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Y cuál de los ciegos recibieron la vista? Todos. Pero sus testimonios son diferentes. Pero nosotros queremos decir, esta es la única manera de recibir a Cristo. Tiene que pasar al frente, tiene que orar con el pastor. Y yo pienso que muchos en el pasado muchos estaban pidiendo y pensando que el Señor puede contestar la oración del pastor, y si el pastor está orando por mí, el Señor va a contestar. Y gracias a Dios, y ojalá que sí, pero hermanos, el Señor no ocupa Pastor Moore para tocar ni una persona. Él tiene poder para hablar. Y esta es la razón que yo siempre invitando a personas a los pies de Cristo. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Tenemos que creer en Él. Y Él va a escribir la historia de nuestra vida. Él tiene poder. Ustedes saben, pienso que los fariseos habían dicho que escupir sobre la roca no es pecado, pero escupir en tierra es pecado porque está trabajando, está haciendo lodo. Increíble. Haciendo lodo. Entonces yo pienso que es la razón que Cristo hizo esto. Escupió en tierra, hizo lodo y puso sobre sus ojos. Y cuando los fariseos están preguntando, todos están preguntando, ¿qué pasó? Es que ¿cómo recibió su vista? Y el testimonio es alguien escupió en tierra, hizo lodo y puso sobre mis ojos. Y ellos están diciendo que este es pecado. En lugar de decir, gloria a Dios, y pensar que posiblemente nosotros estamos equivocados, ninguno de otros habían sanado a un ciego, pero ellos pueden declarar a Jesucristo como un pecador porque escupió en tierra. Y Él dando testimonio siempre. Ustedes saben. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Antes Él había dicho que da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces gracias hermano, Él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ya os le he dicho, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Pero ellos no podían creer. Y es increíble porque su testimonio.
¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es esto vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Gloria a Dios. Pero el testimonio de él, en versículo 9, unos decían, él es, otros, a él se parece, él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Mira su testimonio. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Es increíble. Escucharon su testimonio. Y es testimonio de Cristo trabajando en el sábado, sanando a él. Y dice que Cristo Jesús es pecador. Hermanos, necesitamos vigilar nuestro corazón para no juzgar a personas, no condenar a las personas. Necesitamos predicar a Jesucristo y decir que en Cristo Jesús tenemos un Salvador que tiene compasión, que nos ama, que quiere cambiarnos. Y gracias a Dios a tener la sabiduría de hacer cosas, aunque personas están criticándonos por hacer las cosas, tenemos que hacerlo. Necesitamos obedecer a Cristo. Y gracias a Dios, Él tiene poder para abrir nuestros ojos. Y hermanos, en capítulo 9, en la Biblia aquí, en mi Biblia dice ceguera espiritual. Está diciendo a ellos, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Había aceptado a él como profeta, como sanador, como un hombre con mucho de Dios, pero ahora está diciendo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. El paralítico reportando a Cristo Jesús, este ciego creyendo en Cristo Jesús. Y la cuestión es, nosotros nada más pidiendo sanación y luego vamos a vivir nuestra vida, nuestra manera de vivir, o vamos a creer en Cristo y seguir a Él. Ceguera espiritual es ver a Jesucristo en su gloria y condenarlo y con ganas de matarlo en lugar de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dijo Jesús, para juicio ha venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él
a oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esta es ceguera espiritual. No ver a Jesucristo, quien es Él, en su gloria. No aceptar la realidad de Cristo, que es el Hijo de Dios, y tenemos que creer en Él y seguir a Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdanos a recibir la palabra. Gracias por su amor, muchas maneras de sanar los ciegos. Y tú, en lugar de hacer todo igual, en muchas maneras, porque sabía exactamente lo que cada persona ocupaba. Danos sabiduría para entender las necesidades, como Cristo, sabiendo la necesidad del joven rico, que si él iba a ir al cielo tenía que entender que la vida no consiste en bienes materiales y en dinero, sino en seguir a Jesucristo. Y los pobres que no tienen, gracias a Dios tenemos un ejemplo de una viuda que dio todo lo que tenía. Lo que el joven rico no podía, ella dio todo lo que tenía. Y Cristo hablando que ella ha dado más que los ricos porque dio de su pobreza. Gracias por los ojos de Cristo que puede vernos en nuestra situación y nos ama. Gracias por la habilidad, Cristo, de cambiarnos, salvarnos, recibirnos. Ayúdanos a creer en ti y glorificarte y predicarte y dar testimonio de tu poder en nuestras vidas. Gracias a Dios, aunque ellos expulsaron a Él creyendo en Cristo. Ayúdanos a tener fe a pesar de personas en contradicción de nosotros, realmente condenándonos, burlando de nosotros. Ayúdanos a seguir a Cristo y honrar a Cristo Jesús. Y pedimos todo en el nombre de Cristo.